Muy bien, mis amados hermanos, en esta tarde he intitulado a mi mensaje ¿Quién nos da el valor? Es una pregunta. ¿Quién nos da el valor? Fíjense bien, dice así. La filosofía del mundo nos enseña una escala de valores muy diferente a la escala de Dios. Usualmente nuestro valor se mide por la cantidad de dinero o de bienes que poseemos, por los títulos que ostentamos, por el círculo de amistades con las cuales estamos relacionados o hasta por el apellido que tenemos. Existe un dicho que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Por otro lado, la filosofía del mundo nos enseña a tener como meta el escalar, hermanos, todos los días, con mucho esmero, hasta alcanzar la cúspide en la vida social. Ninguna persona se conforma con ser de los de abajo, de los del montón o de los que no tienen ninguna importancia. Los métodos para subir en la escala social varían mucho. Unos lo hacen por medio de la educación, otros por medio del trabajo, otros conquistando a alguna mujer de la alta sociedad, otros haciendo negocios legales o ilegales, y otros comprando boletos de la lotería con la ilusión de convertirse repentinamente en millonarios. Nuestro Señor Jesucristo sabía perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. Y por eso aclaró oportunamente a sus discípulos que las reglas en su reino eran diferentes y totalmente opuestas a la filosofía humana. Hermanos, el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que el que quisiera ser el mayor debería comportarse como si fuera el menor. Todo empezó con una disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Ahí lo dice en Lucas 22, 24, ¿verdad? Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Todos estaban interesados en ser el más importante, en ser el mayor de todos. Influenciados por la filosofía humana, cada uno de los discípulos soñaba con ser el mayor entre ellos, es decir, el más importante, el líder, el preferido de su Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros también, influenciados por la filosofía de este mundo, soñamos con lo mismo. Muchas veces nosotros también queremos ser los más grandes, los más importantes, los más famosos, los más ricos, los líderes, los que mandan. Muchas veces lo soñamos como seres humanos. El Señor Jesús entonces les aclaró a sus discípulos y nos aclara a nosotros, mis hermanos, lo que debiéramos hacer como seguidores suyos. Empezó por narrarles y narrarnos lo que acontecía con los reyes del mundo. En Lucas 22, 25 lo dice: pero él les dijo: los reyes de las naciones
se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Son gente importante. Y ellos se enseñorean, ellos dan órdenes, ellos dirigen la nación y todo, el rey. Y todo el mundo se sujeta a ellos. Y después les indicó y nos indicó lo que sus discípulos debemos hacer, poniéndonos su propio ejemplo. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. En otro de los evangelios dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, el Señor Jesucristo quiere que tú y yo seamos siervos. Que no busquemos subir en la escala social hasta convertirnos en grandes, en líderes. No. Lo que Él quiere es que tú y yo seamos siervos de los demás. Siervos de los demás. Muchas personas piensan que el mayor es el que es servido, y que servir a los demás es el trabajo de los más ignorantes, de los que no pueden hacer otra cosa, de los que no estudiaron, etc. Pero el Señor Jesús nos enseña que servir a los demás es el trabajo más honroso y el que más nos dignifica delante de Él, pues desea que seamos humildes como Él lo fue. Tú y yo tenemos que escoger a quién queremos agradar y de quién queremos recibir nuestro valor. De la gente de este mundo que quiere vernos atropellar a los demás para ascender en la escala social, o agradar y recibir nuestro valor de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo por amor a todos los que nos rodean, aunque todos los demás nos tilden de locos. Porque la gente no puede entender que tú prefieras ser siervo a ser el amo de todos. Eso no lo puede entender. Pero es que, hermanos, la filosofía del Señor es contraria a la del mundo. Él quiere que tú y yo seamos siervos, siervos verdaderos. No fingir ser siervos, sino servirnos por amor los unos a los otros. El Señor Jesucristo les anunció los grandes y maravillosos planes futuros que tenía para ellos. Fíjense qué interesante, hermanos. El Señor quiere que seamos siervos hoy, pero tiene unos planes maravillosos para nuestro futuro. El Señor Jesús anunció sus planes para sus discípulos como una recompensa que les daría por su fidelidad para con Él, aún en sus tiempos de prueba. Fíjense lo que dice el versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel.
Fíjense, hermanos, Jesús en otras palabras le está diciendo, ahorita son siervos, ahorita tienen que servir. Pero su recompensa es que un día van a gobernar a Israel. Van a gobernar. ¡Qué maravilloso! En el futuro los 12 apóstoles del Señor gobernarán sobre el pueblo de Israel. Es decir, tendrán mucho más de lo que esperaban o anhelaban. En ese momento que estaban disputando, querían saber quién era el mayor, pero ni se imaginaban que un día todos los 12 van a ser los jueces del pueblo de Israel y se van a sentar en tronos juntamente con el Señor Jesucristo, que va a estar gobernando el mundo entero. Fíjense qué maravilloso. De hecho, después de nuestra fidelidad haciendo el trabajo de siervos, nuestro Señor Jesús también tiene un plan maravilloso para nosotros. Su plan es que gobernemos junto con Él, como su iglesia, el mundo entero. Fíjense lo que dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esos somos nosotros, la iglesia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, el Señor quiere que hoy tú seas siervo, porque eso te va a preparar para que un día seas rey junto con Él. Rey y sacerdote. Y reinará sobre la tierra. Como iglesia de Jesucristo, nos pasará lo mismo que a Esther, quien siendo parte del pueblo esclavo, llegó a ser la reina del imperio medo-persa. Nosotros fuimos esclavos de Satanás, pero por su gracia, Dios a través del Señor Jesús nos rescató. Amén. Y ahora somos parte de su reino. En Colosenses 1, 12, la segunda parte del 12 al 14, dice así: gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, nosotros estábamos esclavizados por Satanás en el pecado, hermanos, pero como dice el corito, Cristo rompió las cadenas y nos liberó, hermanos, y ahora nos ha trasladado al reino suyo, hermanos. Y un día, así como la reina Esther, vamos a ser reyes sobre toda la tierra. Por eso la Biblia dice que Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. En 1 de Pedro 5, 5 al 7 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, o sea, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos,
El mismo Señor Jesucristo así lo experimentó. Ahí en Filipenses, ¿se acuerdan lo que dice? Que dejó su gloria, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente, hermanos, estando en la condición de hombre. Dice, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Primero vino su humillación, primero vino su pasión, primero vino su muerte, su sufrimiento. Pero después, que dice, y entonces Dios dice, lo elevó, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, eso mismo que experimentó Jesús, hermanos, es lo mismo que Él quiere que tú y yo experimentemos. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos que antes de esos hechos gloriosos, cuando habrían de reinar sobre el pueblo de Israel, pasarían por tiempos angustiosos. Se los anunció dirigiéndose al apóstol Pedro, a quien también encargó el cuidado de los demás. Versículos 31 y 32 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A lo largo de la historia, mis hermanos, hemos visto cómo el servicio a Dios ha costado mucho sufrimiento, mucho dolor y muchas vidas. Literalmente, Satanás nos ha zarandeado como a trigo. Pero a pesar de las adversidades, nuestra fe no ha faltado. Pues como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al escuchar las palabras del Señor Jesús, hermanos, el apóstol Pedro reaccionó como cualquier mortal lo haría, influenciado por la filosofía de este mundo. Cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Cuando le dijo: he pedido que tu fe no falte, que confirmes a tus hermanos, porque Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo. Y cuando oye eso, Pedro, fíjense lo que dijo. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ay, hermanos, cualquiera de nosotros quizás hubiera dicho eso también. Señor, yo voy contigo, yo estoy contigo. Como decimos hoy día, primero pasa sobre mi cadáver que te toquen a ti, ¿verdad? En ocasiones, como Pedro, nosotros reaccionamos igual, hermanos. A lo que nuestro Señor contestó con gran sabiduría. Y Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vas a ir conmigo a la cárcel, Pedro. Vas a ir a la muerte. No va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Que hayas negado 3 veces que me conoces. Y como sabemos
Eso fue exactamente lo que sucedió. Tú y yo, mi hermano y mi hermana en Cristo, quizás para el mundo seamos de muy poco valor, o quizás de ninguno, pero para nuestro Dios somos valiosísimos. Somos su especial tesoro. Somos la niña de sus ojos. Somos sus hijos, no engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Somos los embajadores de su reino celestial. Somos las ovejas de su prado. Somos una nación santa. Somos un real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como lo decía el canto hace ratito. Somos el pueblo de Dios. Hermanos, a la pregunta, ¿quién nos da el valor? La respuesta contundente es nuestro Dios. Entonces, ¿para qué queremos la valoración del mundo? En Cristo estamos completos, mis amados hermanos. Hermano, no luches por hacerte famoso. No luches por hacerte rico. No luches por hacerte importante. Mejor lucha por servir a los demás, por servir a tu Señor, por entregarte plenamente a Él y hacer su voluntad, porque eso es lo que realmente vale la pena. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.